Amado profesor Marco Torres, tengo usted muy buenos días y compañeros en general, igual muy buenos días. Somos el grupo 1, el cual está conformado por Miguel Adriansen y Amilé Castro, Renzo Gómez, Nicole Nieto y mi persona, César Roque. Bueno, el día de hoy vamos a exponer nuestro proyecto que hemos venido desarrollando durante estas semanas del ciclo. Bueno, primero nos entregan un IMDA, que es Índice Medio Diario Anual, que es 1.250 vehículos por día, y yendo a la sección 1 de la clasificación por demanda, nos indica que es una carretera de segunda clase, ya que pertenece al rango de 2.400 vehículos por día. Y para entrar al tipo de terreno, vamos a la clasificación por orografía, el cual tenemos que tener las pendientes transversales, y en nuestro caso es 26,98, y nos indica que este valor está entre 11 y 50%, por lo cual tenemos un terreno ondulado tipo 2. Y en la tabla 204 podemos hallar la velocidad de diseño, el cual es 60 kilómetros por hora. Después de entrar por la clasificación y orografía, y utilizamos este valor porque es el que conviene por un tema económico. Y empezamos con la línea gradiente. Primero se tiene que el diseño geométrico es la parte más importante del proyecto, ya que con este se establece el tramo y se empieza por una línea gradiente. Y en este caso hicimos 2 puntos, el cual está conformado en 3 partes, los cuales el valor mínimo tendría que ser 0.5 y el valor máximo 7%, y entre ellas no tendría que haber una diferencia menor del 2%. Luego pasamos a la línea tangente, y es aquí donde empieza el diseño geométrico en sí. La línea tangente se traza en dirección a la línea gradiente, y en este caso, y es aquí donde ya empiezan a agregar curvas, ya sean simples o compuestas. Gracias. En base a nuestra velocidad determinada en la tabla 302.02, podemos conocer nuestro radio mínimo, que será 125 metros. Siguiente, por favor. Del alineamiento horizontal, tenemos una tabla de datos donde se muestran las longitudes de los tramos tangentes y los radios de cada curva, como se pueden ver en la gráfica resaltados. Usaremos la tabla 302.01 para conocer las longitudes mínimas y máximas en base a nuestro tipo de curva. Siguiente, por favor. Clasificamos nuestras 3 curvas y en base a la longitud revisamos en la tabla 302.01 si es que cumplen las distancias. En nuestro caso, las 3 longitudes cumplen. Siguiente, por favor. Ahí se puede ver la línea horizontal, incluyendo las curvas circulares en base a los radios. Siguiente, por favor. En el caso del alineamiento horizontal, para tener un mejor alineamiento, se ha decidido cambiar los radios, acomodándolos según el criterio del grupo. Al terminar, se obtuvo la tabla de datos del alineamiento horizontal con los nuevos radios, como se pueden ver resaltados. Siguiente, por favor. Al cambiar los radios, cambian también los tramos, así que debemos de verificar que las nuevas longitudes mínimas y máximas sigan cumpliendo. Esto en base a la tabla 302.01. En nuestro caso, como se puede ver, todas las longitudes siguen cumpliendo. Siguiente, por favor. Finalmente, debemos determinar el peralte necesario para cada radio modificado en base a la figura 302.03, que nos indica el peralte en zona rural para tipo 2. Gracias. En curva de transición, primero para hacer el diseño nosotros tenemos que darnos en cuenta todos los avances que hemos obtenido hasta esta semana. Y tenemos la información que nuestro IMDA es de 1250, carretera de segunda clase, orografía ondulado tipo 2, la velocidad de nuestro diseño de 60 km por hora, radio mínimo de 125 metros, el peralte de 7%, de longitud máxima de 1.200 metros. Nosotros, para podernos guiarnos con la tabla 302.11, tenemos que ver que nuestra velocidad es de 60 kilómetros y nuestro radio máximo tiene que ser de 325 metros. Siguiente, por favor. Para poder nosotros poder prescindir de los radios, tenemos que darnos cuenta que nuestro radio máximo es de 250 metros, entonces debemos hallar la longitud de las cletoides en cada curva, de acuerdo a los 4 criterios que nosotros hemos aprendido en clases. Siguiente, por favor. Cuando nosotros hemos obtenido ya los 4 radios, que es 4 de 205, 140, 130 y 250, nosotros obtenemos que la longitud mínima es de 30 metros. Para la longitud mínima de curva de transición tenemos que guiarnos con la tabla 102.10, guiarnos con nuestra velocidad que es de 60, tenemos nuestro radio mínimo 135, tenemos nuestra área en metros cuadrados 81 y la longitud calculada en metros es 49 y redondeado en 50, lo cual nosotros tenemos que guiarnos para poder obtener los resultados que concuerden con nuestra curva de transición. Siguiente, por favor. Para nosotros hablar sobre el ancho y el peralte, tenemos que nosotros primero tener nuestros criterios bien definidos, la velocidad que es de 60 kilómetros y el IMDA de 1250, sabiendo que es una carretera de segunda clase de 3.3 metros de ancho mínimo de los 2 carriles que tenemos. Nosotros guiamos con la tabla 302.20, nosotros nos guiamos por el radio que es de 60 metros, tenemos que hallar el factor de reducción que es de 0.7, el radio de 400 metros y nuestro factor de reducción de 0.07. Y el valor mínimo del sobreancho es aplicado es de 0.40 metros. Siguiente, por favor.
Como nosotros tenemos en nuestro diseño, tenemos 4 curvas y tenemos 3 curvas a la derecha y una curva a la izquierda que tenemos que tener presentes al momento de hacer nuestro cuadro. Siguiente, por favor. ¿Por qué es importante el ancho y el peralte? Es muy importante para nosotros poder saber la distancia y la trayectoria en que se mueven nuestros vehículos en los dos carriles sin que se puedan producir ninguna interferencia. Y nosotros para poder hallar el sobreancho tenemos que usar la fórmula que tenemos presente, y donde significa que n es el número de carriles, r es radio, l es la distancia entre el eje posterior y la plana frontal, y b es la velocidad de diseño en kilómetros por hora. Siguiente, por favor. El diagrama de transición de perante que nosotros tenemos que realizar debe estar de acuerdo a los porcentajes de peralte obtenidos en nuestras 4 curvas. Como por ejemplo tenemos el de 8% que es el mayor, 7.7, 7.5 y 6.7. Tiene que estar de acuerdo a las imágenes representadas. Siguiente, por favor. Ahí tenemos de 7.7 y 8%. Gracias. Ahora pasaré a explicar el perfil longitudinal. Como se sabe, nuestras carreteras es de segunda clase y para poder realizar el alineamiento vertical tomaremos en cuenta la pendiente mínima con apoyo de la norma 303.01, que en nuestro caso será de 0,5%, ya que consta de bermas y un bombeo de 2,5%, es decir, completa, y una pendiente máxima con apoyo de la tabla 303.01, el cual nos refiere a una pendiente de 7%, ya que tiene una velocidad de 60 km por hora y pertenece a la orografía tipo 2. Con esta información se realizará el trabajo en AutoCAD cumpliendo los parámetros definidos. Observamos que en el tramo 1 se tiene la pendiente de 3,71%, en el tramo 2 1,45% y en el último 7%. Siguiente, por favor. De igual forma se tendrá en cuenta las longitudes críticas para un camión, ya que estos pierden velocidad cuando se encuentran en pendientes protuberantes causando tráfico, utilizando el abaco junto a los parámetros de 15 metros por hora y 25 kilómetros por hora. Observamos que a una longitud de 221,1 metros se genera una caída de velocidad de 15 kilómetros y a 375,6 metros una caída de 25 km por hora en una pendiente de 3,71. De igual forma para las otras pendientes. Ahora, siguiente, por favor. Ahora, para calcular las cotas de las curvas verticales, en la curva cóncava con pendiente 3,71% y 1,40% con una longitud de 100 metros, se empleó la fórmula A sobre 2L de x al cuadrado más la pendiente 1 de x más c, obteniendo los valores de la esquina en la columna 3 que se encuentran de forma descendente. Igual en la convexa, que se encuentra en la esquina de forma descendente también. Siguiente, por favor. Ahora, para la longitud de curvas verticales, en caso de las cóncavas, se empleó el método según su DP por seguridad, en el que se emplean las fórmulas mostradas tomando de dato la pendiente menos 3,71%, ya que es la más negativa, y con ello se calcularon los DPs correspondientes. Asimismo, se empleó el método por efecto gravitacional y fuerzas centrífugas usando las velocidades de 60 km por hora, y para el cálculo de las curvas convexas se empleó la fórmula que se muestra en pantalla con una pendiente de 1,45, que es la menor en cuanto a las pendientes positivas, y a la par se empleó el mismo método por efecto gravitacional que el anterior. Como se observa en pantalla, podemos observar ahí el dp que es mayor a L y el dp menor a L, y también por el efecto gravitacional y de fuerza centrífuga. Todo ello para poder calcular las longitudes mínimas efectivas, 30 metros en el caso de las curvas cóncavas y 100 metros en el caso de las curvas convexas. Con dicha información podremos ejecutar el civil 3D. Además de ello se realizó una rasante, que es la misma curva de la subrasante con diferencia de 0,5 metros. Todo esto se realizó para poder acabar nuestro diseño espacial de vía. Siguiente, por favor. Ok. La sección transversal tiene como elementos el ancho mínimo de calzada en tangente, que según la tabla 304,02 es de 7,2 metros. Siguiente, por favor. Otro elemento de la sección transversal es el ancho de berma, que según la tabla 304,02, nuestro ancho de berma es de 2 metros. Siguiente, por favor.
Los valores del bombeo de la calzada, que es otro elemento de la sección transversal, es de 2%, según la precipitación anual y el tipo de pavimento. Siguiente, por favor. Los valores de peralte máximo, según la tabla 304,05, es de 6%. Siguiente, por favor. Siguiente, por favor. El ancho mínimo de derecho de vía es de 20 metros, según la tabla 304,09, para la carretera de segunda clase. Siguiente, por favor. Como podemos ver, los valores referenciales para los taludes en corte se trabajaron con los parámetros de una relación de 1 respecto a la horizontal por 5 respecto a la vertical, una altura máxima de corte de 10 metros y un ancho de banqueta de corte de 3 metros. Siguiente, por favor. Los valores referenciales para los taludes en relleno se trabajaron con otros parámetros distintos, que la relación es de 1,5 respecto a la horizontal por 1 respecto a la vertical, una altura máxima de relleno de 5 metros y un ancho de banqueta de relleno de 3 metros. Gracias.